¿Todo bien? Bien. Nosotros venimos hablando fuera del aire, obviamente, pero algunas preguntas te las voy a repetir. ¿Por qué Randazzo? Bueno, imagínate que para una persona que viene del mundo empresarial, de la industria, de una empresa pyme, de 10 años en la Unión Industrial Argentina, tomar la decisión de dar un paso en la política es una decisión que no es fácil, que me demoró un montón de tiempo, de conversaciones con Florencio incluso, y decidí ir con él, te diría, por algunas cuestiones que vi a lo largo de estas charlas que fuimos teniendo. La primera y para mí la más importante es que él me pidió algo que era fundamental para mí, que era que yo sea yo misma y que yo aporte en la mesa de discusión y en la campaña y demás mis ideas y mis propuestas, que son las que yo conozco del mundo de la producción y del trabajo. Sí, la vengo a sumar por ahí. Claro, vamos a aclarar esto. Carolina es industrial. ¿Vos sos familia? ¿Sos qué generación? Tercera. Tercera generación. ¿Cuántos empleados tenés? 500 y algo, un poco más de 500. Con lo cual se van a encontrar con un perfil bastante diferente. Es de una familia de industriales acostumbrados a sobrevivir en la Argentina y a dar trabajo, que ya es toda una... La verdad que es todo un mérito ya. Desde ese lugar, bueno, vos estuviste en el gobierno de Mauricio Macri. Fui subsecretaria PYME durante 1 año y medio en la gestión. ¿Y por qué no Juntos por el Cambio de vuelta? Yo me fui de la gestión en diciembre del 2017 porque entendía que la política macroeconómica y el rumbo que se había trazado en términos de política macroeconómica era contraria al desarrollo de las empresas, de la industria, de la producción y del trabajo en la Argentina. Y de hecho no me equivoqué, porque efectivamente durante el gobierno y hacia el final del gobierno hubo 30.000 empresas, cierre de empresas, 30.000 empresas menos, 200.000 empleos menos. Entonces me parecía que el rumbo de política económica no era el que yo creo que se necesita para un desarrollo del país. Entonces, digamos, no es una opción. Florencio llevando como segunda candidata en su fórmula una persona que viene del mundo pyme, de la producción y del trabajo, quiere poner en valor algo que para mí es fundamental para el país, que es que la única manera de que salgamos de todos los problemas estructurales que tenemos es creciendo con un sector privado pujante que genere empleo. Sí. Absolutamente, con las pymes. Tenemos 600.000 pymes en el país, les cuesta un montón. Yo digo, Antonio, que tenemos 3 Argentinas que conviven en un mismo territorio. Hay una Argentina que es una Argentina de vanguardia tecnológica, que está inserta en el mundo, economía del conocimiento, software, automotriz, hay un montón de sectores. Pero después hay otras 2 Argentinas. Una está en la formalidad, son las miles de pymes que dan empleo a 4 millones de personas, pero les cuesta un montón esa formalidad. Sienten que el Estado no las ayuda, sienten que tienen una carga tributaria muy importante, que enfrentan un montón de problemas. No es que lo sienten. No, claro. Es una realidad. No es una sensación. Es una realidad. Una realidad. Y después hay una tercera Argentina que es la de la marginalidad, la informalidad, la precariedad, que es la que obviamente nos duele a todos y que se fue incrementando con los años, porque el problema de la Argentina es que se fue achicando el sector privado que genera empleo y tuvimos que ir aumentando el empleo público y subsidiando la vulnerabilidad a través de planes sociales. La Argentina tiene que salir de esta lógica en algún momento y a mí me parece que hay un valor en que Florencio Randazzo lleve como número 2 en su lista a una persona que viene del mundo de la generación de empleo, porque es lo que necesitamos, ¿no? Sí, que es lo que siempre en general criticamos. Queremos a los políticos por lo menos pongan una empresa y sepan lo que significa. Primero armarla, después sostenerla y después generar trabajo. Que eso es fundamental. Te preguntaba yo fuera del aire. Nosotros, si no lo viste, lo mostrábamos a la mañana. Ayer fue, te diría que en los portales apareció a viralizarse el aviso de Randazzo. El lunes lo vas a empezar a ver en todos lados, porque empiezan los espacios cedidos a los partidos políticos. Y le preguntaba un poco a Caro también, ¿por qué ese aviso? ¿Por qué tan brutal? Estaba bueno lo que me contabas de la gente en la calle. Bueno, nosotros fuimos de los primeros en lanzar, en informar un poco. Florencio comunicó que yo iba como acompañándolo muy tempranamente. Entonces estamos recorriendo y visitando hace ya un tiempito. De hecho, esta semana estuvimos en Balcarce, en Chascomús, en Pergamino, en Arrecife. Digo, nos movemos. Y lo que yo veo cuando nos movemos es que muchísimas personas se le acercan a Florencio espontáneamente con la mejor de las actitudes, algo que me pone contenta porque digo, bueno, elegí bien. Una persona respetada. Y absolutamente, transmitiéndole, pero también en algún punto haciéndole esta pregunta, ¿no? Esta pregunta de, bueno, pero ¿y vos lo que decís que estás haciendo ahora? Este norte que estás queriendo trazar, esta situación de no estar entre los 2 polos, ¿la vas a cumplir o vas a ser funcional a otros? ¿No está este cuestionamiento que se lo hace a alguno en la calle? Yo te decía también, ¿cuánta gente hemos escuchado desfenestrar a Cristina Fernández,
y que hoy la tenés dentro del gobierno. La hemos escuchado cientos de veces. El spot claramente es un spot de campaña, es una parodia y va a ser uno de varios más, digamos, que apuntan a distintas cosas. Pero lo importante es marcar algo que para mí fue muy importante en la primera pregunta que vos me hiciste de por qué voy en este espacio. Yo creo que la política necesita personas que actúen en consecuencia con lo que dicen. Y ese spot un poco lo que marca una y otra vez es, bueno, él cumplió con su palabra, él dijo que no iba a ir a gobernador y un poco lo que se quería marcar es eso. Igual yo te voy a decir lo mismo que le dije fuera de la ley, lo voy a decir al aire. Hemos escuchado tantas barbaridades sobre una persona y después terminan aliados que nada es garantía. Contame, estuvo con nosotros ayer Martín Tetaz. La verdad que estaba muy interesante lo que él planteaba sobre las pymes también, porque decía, mira, la economía argentina siempre fue una economía armada para 10 empresas grandes, nunca para las pymes. Pero más allá de poder estar de acuerdo o no, lo que yo le valoraba ayer de Martín es que dice, bueno, mira, hay que hacer esto y esto y hay que hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que falta en política? Es decir, propuestas, qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Entonces te traslado esa misma pregunta, más allá de que por supuesto vas con una banca de diputados, hay muchas cosas que necesitan leyes, ¿qué cambiarías y cómo? Es decir, ¿cómo te imaginas? Pues yo creo que además Randazzo quiere ser presidente. Entonces, sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo sería una presidencia? ¿Hacia dónde tiene que ir Randazzo y su gente, como en este caso vos? ¿Hacia dónde van? ¿Cuánto tiempo tengo entonces? Lo que quieras, no hay ningún problema. Porque la Argentina tiene problemas estructurales que son de varias gestiones de gobierno. Seguro que sí. Una de las cosas que planteamos es, los dos polos gobernaron los últimos 10 años y la Argentina está estancada hace 10 años. Sí, Randazzo también formó parte de uno de los polos. Sí, es cierto, pero fue, digamos, no estuvo a cargo de la política económica, estuvo a cargo de un ministerio que tenía un fin y lo que tuvo que gestionar lo gestionó muy bien. Que no es menor eso en política, ¿no? O sea, que vos tomes lo que es de todos nosotros y lo administres bien y generes una idea como la tarjeta SUBE que le ahorra al Estado millones de dólares, bueno, eso es lo que necesitamos. Necesitamos buena gestión de nuestra dirigencia política. Bueno, Florencio eso creo que lo tiene sobradamente y lo ha probado así. ¿Qué se necesita en la Argentina? En primer lugar, trazar un rumbo económico que nos lleve al desarrollo. Y para eso hay que presentar un plan, hay que presentar un presupuesto que sea consistente. Nosotros ahora estamos con un problema de inflación, ya de larga data en la Argentina, pero con una inflación muy importante, con un presupuesto que se presentó con una inflación del 29% y que llegamos al 25% en 6 meses, con lo cual estamos... 29,7 meses, ya completitos. Sí, exacto. Entonces ya estamos, digamos, en la pauta de lo que fue el presupuesto. La Argentina necesita recuperar su moneda. Es algo, Antonio, que no vamos a hacer en 2 días. Israel tardó 11 años en llegar a 5 puntos de inflación. México tardó 6 años. Sí, lo que pasa, yo entiendo eso. Lo que pasa es que hay pasos que tenés que dar en muy corto tiempo y que ya te deberían marcarte hacia dónde vamos. Y otra cosa fundamental de la economía es la confianza. Yo explico lo siguiente. Los que tenemos que tomar decisiones de inversión en la Argentina, de tomar una persona más, lo que afecta, digamos, la vida de todos, miramos hacia el futuro. Es siempre prospectivo, no es retrospectivo. No mirás lo que pasó, mirás lo que crees que va a poder pasar. Hay siempre una generación de expectativas, positivas o negativas. Y la economía es confianza, es generación de confianza. Y un aspecto que me parece fundamental de lo que proponemos en Vamos con Vos es pongamos arriba de la mesa los temas que normalmente son tabú en la Argentina y sobre los cuales no se puede hablar. Sí, reforma laboral. Pongamos sobre la mesa los temas laborales. Porque recorres y caminás y vas a cualquier pequeño comerciante y vos le preguntás si quiere tomar a alguien y te dice que no. Y te dice que no por un montón de razones. Sí, porque hipoteca la pyme, el comercio. Porque tiene miedo a los juicios laborales que constituyen hoy una industria directamente, porque tiene contribuciones patronales muy altas que hacen que la formalidad de desempleo le sea muchas veces muy onerosa para niveles de rentabilidad que no son tan altos. Es decir, la cuestión laboral es una cuestión que creo que tenemos que discutir para intentar incluir a un montón de gente que está fuera del sistema. Tenés a Moyano del otro lado. Sí, haciendo bloqueos, por ejemplo. Bueno, esa no es la manera de salir adelante en la Argentina y son las discusiones que tenemos que dar y alguien se tiene que animar a dar estas discusiones. La parte educativa también, creo que necesitamos una revolución educativa. La mitad de las escuelas, ahora recientemente aparecen, digamos, es noticia porque hubo un piquete, una acampe y demás por este tema. Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee,
Pero sí estoy de acuerdo con que hay una situación alarmante en términos de conectividad en las empresas, en las Sí, escuelas bonaerenses. Igual este piquete hay que mirarlo de otro lado. No, por supuesto. Una pelea de la caja, de la calle, de los Por supuesto, y no está bien. Pero el reclamo de educación es un reclamo que hay que atender. Si no modificás la educación, la Argentina no tiene ningún futuro. Esto está claro. Empleo público. Bueno, el empleo público viene subiendo. Si vos haces un gráfico de empleo público y empleo en sector privado, el del sector privado está así, o sea, amesetado, lo cual es un decrecimiento, porque todos los años tenés gente que se mete en el mercado laboral nueva y el empleo público va subiendo. Esto es un problema. De la misma manera que es un problema que sigamos incrementando las ayudas sociales, que está bien que las tengamos, porque si tenés un 51% de pobreza en provincia de Buenos Aires, 40 y algo por ciento en la Argentina, necesitas ayudas. Ahora, ¿quién está empezando a pensar cuál es el rumbo a través del cual vamos a cambiar el plan por un trabajo? Es decir, yo creo lo que sí se nota en la Argentina es que no hay ninguna, no hay nada que te dé una previsibilidad de ningún sector, nada. Es decir, es como que nadie está pensando lo que va a venir dentro de 3, 4 o 5 años en la Argentina. Para eso se necesita gente que quiera hacer estas reformas. Bueno, ¿y qué crees que se juega en esta elección? Que es una elección legislativa, medio ¿qué se juega? Desde el espacio que me toca desde hoy... la Argentina, ¿qué se juega? Sí, pero está relacionado. Yo creo que las elecciones de medio término son importantes, igual que son importantes las elecciones presidenciales, porque en democracia es un momento muy relevante de nuestra vida pública. La gente con su voto le da un mensaje a la dirigencia política sobre cómo está haciendo su trabajo, que es un trabajo que nos afecta a todos. Entonces, en primer lugar, es un valor, y yo le diría a toda la población, a todas las personas que vayan a votar, que manifiesten en esa intención, con su voto, lo que opinan del rumbo del país. Y creo que es necesaria que aparezca una opción electoral distinta, porque si las opciones son los dos polos, esta grieta en la cual venimos transitando hace ya algunos años, es un problema. Es un problema porque gobernaron y no resolvieron. Y déjame una cosa más que te quiero agregar. Si vos ves la conformación de las listas en estos dos polos, yo siento que no hay una verdadera autocrítica respecto de sus pasos por la gestión. Entonces, con el voto, apoyando a un candidato como Florencio Randazzo, una candidata como Carolina Castro y a un montón de otros concejales, porque vas a ir viendo y ojalá puedas entrevistar a muchos de nuestros concejales en muchos distritos, representan esto mismo que tenemos a nivel nacional. Perdóname, te interrumpo con esto, lo de los concejales. Uno no presta tanta atención y la verdad, esta elección de medio término es mucho más importante abajo que en las filas de diputados, si querés. Sí, los consejos deliberantes. En los municipios. Totalmente. Son elecciones clave, realmente. Totalmente. ¿Me apagamos el aire un cachito? Pues viste que se enfría rápido. Está bien. No, yo también soy friolento. Somos los dos friolentos. Lo que vos recién decías de autocrítica. Bueno, por eso Manes lo primero que te dice es, bueno, mirá que yo no formé parte del gobierno. Sí, pero elige participar en un espacio político que sí, digamos, fue gobierno y en su lista, digamos, aparece esa representación. Está bien, pero vos también formaste parte. Vos te fuiste, pero formaste parte. Sí, pero bueno, fui, lo que tuve que administrar, lo administré bien, hice una ley PYME, esa ley PYME junto con el equipo fue al Congreso, votada por unanimidad, para 400.000 pymes, redujimos impuestos, hicimos un montón de cosas con esa ley. Cuando vi que el rumbo económico no era el correcto, decidí irme. ¿Y cuál es la diferencia hoy entre Juntos por el Cambio y el espacio de Randazzo? ¿Es la diferencia es económica, es política? ¿Dónde tenés la mayor diferencia? Yo creo que hay dos cosas. La cuestión de la política económica, que yo insisto, me parece que a Juntos le falta una autocrítica importante respecto de la situación de la política macroeconómica y las decisiones que tomaron cuando fueron gobierno, que insisto, no veo reflejada en el armado de las listas. Y después otra cuestión fundamental, que es animarse y atreverse a hablar de los temas que son tabú en la Argentina. Por ejemplo, reforma laboral, por ejemplo, esencialidad de la educación, por ejemplo, temas tributarios. Me parece que yo encuentro en Florencio Randazzo una persona que está dispuesta a dar
capaz algunas batallas que no son sencillas en la Argentina, pero yo creo que hay que dar en algún momento. Dame un segundo, me despido de A24, como lo hacemos habitualmente, seguimos por América hasta las 11 de la mañana también como cada día. Y un tipo como Randazzo, que obviamente conoce el gobierno, conoce de política, estuvo en un ministerio que es un ministerio clave en cualquier gobierno, como el Ministerio del Interior, ¿se enfrenta a los gremios? Porque es todo muy lindo lo de la reforma laboral, te diría que hasta más fácil si querés la reforma tributaria. ¿Te enfrentás a los gremios? Bueno, a ver, primero, yo vengo también del mundo, como vengo del mundo de las empresas, conozco la situación Sí. de los gremios, Sí. tengo vínculo con metalúrgicos, por ejemplo, para ponerte un caso. Yo creo que no todos los gremios son lo mismo en la Argentina, que hay que Cierto. buscar las mejores prácticas dentro de lo que son los acuerdos sindicales y que hay ahí muy buenos ejemplos, Pero que hay evidentemente que, que hay que combatir los malos, no que hay que son, combatir claro. los malos ejemplos. Y yo te voy a dar una cosa de la práctica nuestra. Nosotros hoy trabajamos con convenios colectivos que se firmaron y acordaron en la década del 70. Sí. Y yo tengo una anécdota en nuestra empresa, en la década del 70, porque es una empresa que tiene 60 años, nosotros compramos la primera edición, digamos, la primera edición que salió cuando se firmó el convenio metalúrgico. Sí. Ese librito fue pasando de mano en mano hasta que llegó a mi escritorio, Sí. derruido por el paso del tiempo, está con cinta scotch, lo guardo en un folio para que no se rompa. Y no hubo necesidad de cambiarlo Claro. porque es el mismo de la década del 70. Sí. Bueno, acá Entonces, en esta actividad lo mismo. Hay cantidad de actividades que no se malo, enteraron del paso del ¿es tiempo. malo porque es viejo? No. No es malo porque es viejo, es malo porque los tiempos cambiaron y necesitamos ayornar un montón de cuestiones. Yo creo que hay muchos sindicatos que están dispuestos a dar estas discusiones en una visión de ganar-ganar, porque están perdiendo afiliados y se dan cuenta que pierden afiliados. Y hay otros a los cuales capaz esa negociación va a ser mucho más dura, pero hay que darla igual, porque si no, no vamos a generar trabajo. ¿Qué pensás del gobierno? Este es un gobierno que empezó a gestionar y le vino una pandemia. Yo lo pongo arriba de la mesa eso porque no es, no es un tema menor, me parece que no hay que usarlo en términos de la cosa de campaña. Yo soy nueva en esto de la política. Ningún gobierno tuvo hoja de ruta para algo así. Entonces, No, lo que pasa es que algunos en 4 o 5 meses le hicieron. Que hay cosas que creo que se podrían haber hecho mejor, sí. Como creo que muchos ciudadanos creen que se podrían haber hecho mejor. Creo que la cuestión de vacunas es algo que yo desde mi mentalidad más empresarial digo, diversificar el riesgo, buscar varios proveedores, era obvio que iba a haber escasez, era obvio que podía haber faltantes de producción. Pero hay algunas cosas que creo que se podrían haber manejado mejor. Pero sobre todo, me parece que hubo un objetivo al inicio del gobierno, que es que Alberto Fernández venía a unir a los argentinos, y a mí me parecía un concepto muy interesante y muy bueno, que tenemos que tomar toda la dirigencia política, y que al inicio de la pandemia, incluso desde la grieta, se entendió que la ciudadanía necesitaba ese unir, y cada uno hizo sus gestos, ¿no? Esas fotos con Kicillof, Larreta, Fernández. Pero después eso se fue perdiendo. Y me parece que una parte de eso tiene que ver con el gobierno de turno y otra parte tiene que ver con la principal oposición. Me parece que la gente no quiere más eso y quiere que nos pongamos un poquito de acuerdo en cómo salimos. Te hago una última pregunta. ¿Vacuna obligatoria o no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque estamos viendo en el mundo que el sector privado, más allá del sector público, el sector privado, incluso ayer CNN despidió a 3 empleados porque habían ido sin estar vacunados y pues no se quieren vacunar. ¿Qué haces con una empresa? ¿Qué haces con tu empresa, por ejemplo? Dos cuestiones. La primera, la Argentina, por suerte creo yo, no va a tener ese debate álgido que está teniendo el resto del mundo. Nosotros, en nuestra empresa, todos quieren ir a vacunarse. Yo no tengo gente que no se quiera vacunar. Al contrario, ¿viste? El argentino es un argentino, por favor, quiero la vacuna, quiero cuidarme, creo que la Argentina capaz puede escapar ese debate que coincido, es un debate de implicancias éticas importantes. Yo soy desarrollista en lo económico y soy liberal en lo político, con lo cual entendería que hay que ir por incentivos y desincentivos, pero ojalá la Argentina no tenga que dar esa discusión porque la gente se quiera vacunar. Caro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Antonio. Muy atenta.